Chicos, el día de hoy hablaremos sobre el abordaje del paciente con enfermedad sistémica. Llamamos a paciente con enfermedad sistémica aquel paciente que curse con astenia, adinamia, fiebres intermitentes, fiebres de origen oscuro, sintomatología inespecífica y datos de afección multisistémica. Como sabemos, cuando abordamos un paciente con estas características, deberemos pensar en tres grupos principales: en enfermedades neoplásicas malignas como cáncer y en enfermedades crónicas, así como también en las enfermedades reumatológicas. Por ello, en todo paciente con afección multisistémica, la primera pregunta que deberemos hacernos es si este paciente cursa con datos clínicos o altamente sugestivos de cáncer. Si es así, deberemos evaluar y tratar según el caso. Si nuestro paciente, por otro lado, no cuenta con sospecha clínica para cáncer, en el contexto de enfermedad sistémica, deberemos preguntarnos si el paciente cursa con alguna infección crónica como virus de hepatitis B, C, VIH y tuberculosis. Si presenta datos altamente sugestivos de estas entidades, deberemos evaluarlo y tratar según el caso. Por otro lado, cuando el paciente con enfermedad sistémica no presenta alta sospecha para cáncer ni para infecciones crónicas, deberemos evaluar las enfermedades reumatológicas. Y con fines de NARM es muy sencillo, ya que te evaluarán los datos pivote para ubicar a cada enfermedad. Bien, así como también las alteraciones o la serología clásica de la enfermedad. Por ello, no te preocupes. Las preguntas son muy sencillas. Bien, en todo paciente con afección sistémica que descartamos cáncer o infecciones crónicas, como comentamos, deberemos evaluarlos para enfermedades reumatológicas. Y estas las podemos dividir en dos grupos: aquellas que se presentan en mayores de 50 años, destacando la artritis reumatoide, dermatomiositis y polimiositis, poliarteritis nodosa, amiloidosis y enfermedad por IgG4. Y en aquellas que se presentan por debajo de los 40 años, entre las que podemos mencionar síndrome de Sjögren, esclerosis sistémica y las vasculitis de pequeños vasos como granulomatosis de Wegener, poliangitis microscópica y síndrome de Churg-Strauss, así como también sarcoidosis y algunas vasculitis de grandes vasos como la arteritis de Takayasu. La arteritis de la temporal le ponemos un asterisco ya que tiene predominio en pacientes arriba de 50 años. Bien, mencionemos los datos pivotes y las principales características serológicas de las enfermedades más preguntadas en el ENARM. Bien, vamos a sospechar de artritis reumatoide en aquel paciente con afección sistémica que presente un proceso de artritis mayor a 6 semanas. Aquí en el cuadro dice 6 meses, pero es a 6 semanas. Que tenga una poliartritis simétrica, progresiva y con predominio de articulaciones, afección de las articulaciones metacarpofalángicas y de las interfalángicas proximales. Ante la sospecha clínica, deberemos pedir serología. En primera instancia vamos a pedir el factor reumatoide, que es el marcador serológico más sensible. Si este sale positivo, deberemos solicitar péptido citrulinado para confirmar el diagnóstico. Si tengo estas características, estaremos frente a una artritis reumatoide. Por otro lado, voy a pensar que mi paciente cursará con enfermedad sistémica y específicamente con dermatomiositis en aquel paciente que tenga debilidad muscular proximal, es decir, que tenga problemas para subir las escaleras, que tenga problemas para peinarse, para ponerse la camisa. Y además de la afección muscular, deberá tener alteraciones dermatológicas, siendo características el exantema en heliotrofo, que es una coloración púrpura violácea periocular y alrededor del pecho. Bien. Y además, otras alteraciones dermatológicas serán las pápulas de Gottron, las cuales son lesiones purpúricas papulares en superficies de extensión, principalmente afectando nudillos, rodillas y codos. Ante la sospecha deberemos pedir alguna serología, y dentro de estas destacan los anticuerpos anti-Jo. De igual manera deberemos enviar siempre enzimas musculares, una electromiografía y una biopsia. En este contexto encontraremos elevación de creatinina fosfoquinasa y podremos encontrar infiltrado endomicial en la polimiositis y perimicial en la dermatomiositis. De esta manera haremos el diagnóstico de esta entidad. Recuerda, en el contexto de una dermatomiositis que curse con fibrosis pulmonar intersticial,
y mandos de mecánico, deberemos descartar el síndrome antisintetasa, el cual es una urgencia y deberá tratarse con prednisona y ciclofosfamida. Bien, por otro lado, dentro de las enfermedades reumatológicas tenemos también las vasculitis de medianos vasos, como la poliarteritis nodosa, y deberemos sospechar de esta entidad en todo paciente que tenga mononeuritis múltiple. ¿Qué es esto? Es la presencia de una neuropatía aislada, es decir, puede iniciar en los brazos y después la otra se presenta en las piernas y después afecta otra parte del cuerpo, es decir, se van afectando un solo nervio por cada evento, para posteriormente irse sumando estas polineuropatías y hacerse un patrón de guante y bota. Además de la mononeuritis múltiple, el paciente con poliarteritis nodosa se caracteriza por presentar insuficiencia renal aguda de tipo renovascular. Si tenemos estas características en el contexto de paciente con enfermedad sistémica, deberemos descartar poliarteritis nodosa. Otro dato importante es la presencia de dolor abdominal crónico intermitente. Bien, por otro lado pensaremos en amiloidosis cuando nuestro paciente con afección sistémica tenga más de 50 años y que presente síndrome nefrótico asociado a insuficiencia cardíaca de tipo restrictiva y aquel paciente que presente polineuropatía. Además, si nuestro paciente presenta macroglosia y ojos de mapache, deberemos descartar amiloidosis. Y para ello deberemos hacer una tinción rojo Congo después de hacer una biopsia. Normalmente el tejido se obtiene de tejido subcutáneo abdominal. Bien, por otro lado, dentro de las enfermedades más raras dentro de la reumatología está la enfermedad por IgG4 y debemos sospechar de ella en aquel paciente con afección sistémica mayor a 50 años que presente fibrosis mediastínica, pancreatitis y colangitis autoinmune. Ante esta sospecha deberemos solicitar IgG4 y si esta está elevada, haremos el diagnóstico de enfermedad por IgG4. Esta es una de las enfermedades más raras y sin duda estos son de los datos que te llevan a puntajes arriba de 80. Bien, por otro lado, las enfermedades sistémicas o reumatológicas que cursan por debajo de los 40 años, veamos que las más comunes son lupus, Sjögren, esclerosis sistémica, vasculitis de pequeños vasos, sarcoidosis y arteritis de Takayasu. Bien, en este contexto, la primera pregunta que debemos hacernos es si el paciente presenta dos o más sistemas afectados. Si en aquel paciente con afección sistémica es menor de 40 años, ya descartamos cáncer, ya descartamos infecciones crónicas y tiene afección de dos o más sistemas, en este momento está justificado solicitar ¿qué? Anticuerpos antinucleares, ya que deberemos descartar para lupus, la cual es una de las principales y más frecuentes enfermedades reumatológicas. Bien, si sale positivo, deberemos cumplir los 4 criterios. Clásicamente, hay que recordar que tenemos 11 criterios para hacer el diagnóstico de lupus y de ellos se deben cumplir 4 o más y con fines en alguno de ellos tiene que ser serológico para hacer el diagnóstico de lupus. A partir de 2 sistemas afectados puedo solicitar serología y a partir de 4 criterios se hace el diagnóstico. Dentro de estos 4 criterios deben estar al menos un criterio serológico. El más sensible es los anticuerpos antinucleares. Los más específicos son los anticuerpos anti-DNA doble cadena y los anticuerpos anti-SM. Si nuestro paciente con enfermedad multisistémica no cumple datos sugestivos de lupus, como son eritema malar, fotosensibilidad, eritema discoide, úlceras solares, convulsiones, psicosis, pericarditis, pleuritis, artritis no erosiva, afección renal, anemia de tipo hemolítico, leucopenia, o si el paciente presenta las alteraciones serológicas. Si nuestro paciente no presenta con estos datos, deberemos evaluar ¿para qué? Para las siguientes enfermedades reumatológicas. Y en este contexto pensaremos en síndrome de Sjögren cuando el paciente se presente principalmente por xeroftalmia y xerostomía. Es decir, el paciente tendrá un ojo rojo crónico o sensación de cuerpo extraño en el ojo con una duración mayor a 3 meses y xerostomía, ¿no? Una boca seca o incapacidad para iniciar la deglución. Ante esa sospecha deberemos solicitar anticuerpos anti-Ro y anti-La, los cuales son característicos de esta entidad para hacer el diagnóstico.
Por otro lado, pensaremos en esclerosis sistémica, en aquel paciente con enfermedad sistémica se presente por abajo de los 40 años, que tenga piel gruesa, brillosa, esclerodactilia, fenómeno de Raynaud y alteraciones esofágicas. Ante la sospecha deberemos solicitar anticuerpos anti-SCL70 y anticentrómeros. Si estos salen positivos deberemos evaluar para esclerosis sistémica. Hay que recordar que los anticuerpos centrómeros son sugestivos o se correlacionan con el desarrollo de hipertensión arterial pulmonar. Por otro lado, la presencia de anticuerpos anti-SCL70 se asocian a las complicaciones como fibrosis pulmonar intersticial. Bien. En cambio, si nuestro paciente con afección sistémica se presenta como un síndrome renopulmonar, en pacientes menores de 40 años deberemos descartar las vasculitis ANCAS positivas, las cuales son de pequeños vasos, y dentro de ellas destacan Churg-Strauss, poliangitis microscópica y granulomatosis de Wegener. Como lo comentamos, el dato pivote para pensar en ellas es la presencia de un síndrome renopulmonar, y la afección renal clásicamente es una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Si tenemos una glomerulonefritis rápidamente progresiva en el contexto de afección pulmonar, deberemos evaluar estas vasculitis. Si la afección pulmonar es predominante de tipo asma, si hay eosinofilia y si además encontramos P-ANCAS, estaremos frente a un Churg-Strauss. Por otro lado, si en el contexto de síndrome renopulmonar nuestro paciente presenta predominio de alveolitis manifestándose como hemoptisis y tiene predominios de P-ANCAS, estaremos frente a una poliangitis microscópica. Por último, si nuestro paciente con síndrome renopulmonar presenta predominio pulmonar de cavitaciones, nódulos pulmonares y alteraciones otorrinolaringológicas, y si además tiene predominio de C-ANCAS, deberemos evaluar para granulomatosis de Wegener. Otra enfermedad sistémica que cursa por debajo de los 40 años es la sarcoidosis, y deberemos sospechar de ella cuando nuestros pacientes tengan tos crónica, adenopatía iliar y se asocia a un eritema nodoso, artritis y uveitis. Si tengo esas características clásicas, debemos descartar sarcoidosis, y en esta entidad encontraremos aumento de la enzima convertidora de angiotensina, y a la biopsia el hallazgo clásico es la presencia de granulomas no caseosos. Por último, pensaremos en arteritis de grandes vasos como Takayasu o arteritis de la temporal en aquel paciente con afección sistémica menor de 40 años que tengan principalmente en el contexto de arteritis de Takayasu, que tengan datos de insuficiencia arterial periférica en miembros inferiores y que cuando midamos la presión de un brazo y de otro haya una discrepancia entre la presión con valores, una discrepancia mayor a 10 milímetros de mercurio. Eso para pensar en arteritis de Takayasu. Por otro lado, pensaremos en arteritis de la temporal en aquel paciente que tenga claudicación mandibular, que tenga fibromialgia reumática, el cual es predominio de dolor en la cintura escapular y cintura pélvica, y en aquel paciente que tenga hipersensibilidad de la arteria temporal. Si tengo estas características y además el paciente presenta maurosis fugax, deberemos descartar para arteritis de la temporal, que es una vasculitis de grandes vasos. De esta manera hicimos una revisión puntual, sistemática y sencilla de las patologías reumatológicas más preguntadas en el ENARM. Recuerda que este tema es sencillísimo para el ENARM, ya que nada más te van a preguntar los datos pivote, la serología y el tratamiento. Nos vemos en las siguientes clases.